Miércoles. Una de las cosas que mi pastor siempre nos enseñaba los miércoles es el momento donde hay más espacio, es el orar los unos por los otros. Hay que romper esa mala costumbre, ¿sí? Porque a la larga es una mala costumbre de creer que solo es la oración del pastor, de la pastora, del líder. No, usted que está llegando hoy, usted que está empezando a conocer a Dios, usted que está empezando a andar en este camino, su oración también tiene poder. ¿Y cómo se aprende a orar? Orando. ¿Aló? Y la gente cree que, no me oró el pastor, no importa que no te haya orado el pastor, el hermano, la hermanita, esa persona que yo, que ni siquiera tendrá la más remota idea de lo que tú estás viviendo, de lo que tú estás. Y esa es otra cosa, porque usted no necesita saber lo que la persona está viviendo, el que sabe Dios que está dentro de usted. Y creo que esa es la mejor oración, porque a veces tú te vuelve un chisme, porque si sabes lo que uno está haciendo. Dígame si es una marramosa, oye, ¿quién va a hablar de eso? Pero en cambio, con la oración que nadie conoce, una petición allí, Dios va obrando y Dios va moviendo. Amén. Dicho esto, quiero colocar en su corazón algo que desde anoche me he sentido fuertemente en mi corazón referente a eso. El libro de los Salmos, la mayoría creen que son puras poesías, ¿no? Los 150 salmos que están plasmados en la santa palabra de Dios son clamores, son oraciones, son rogativas que hombres y mujeres elevaron al cielo. Y la mayoría de ellas está llena de recordatorio de cosas que Dios había hecho en el pasado y algunas de cosas que esperaban que Dios hiciera en el futuro. Pero hoy quiero centrarme en lo que dice el Salmo 37, versículo 23 al 27, que dice de la siguiente manera: cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme. Tal vez tenga tropiezos, pero no llegará a fracasar, porque Dios le dará su apoyo. Ni antes cuando era joven, ni ahora que ya soy viejo, he visto jamás gente honrada viviendo en la miseria, ni tampoco que sus hijos anden pidiendo pan. Cuando la gente honrada regala algo, siempre lo hace con generosidad. Sus hijos son una bendición. Así que aléjate de la maldad y haz siempre lo bueno. Así te quedarás para siempre en la tierra prometida. Dale un aplauso a la palabra del Señor. Me llamaba mucho la atención y sentía mucho que, Dios mío, Señor, hoy más que nunca, en los tiempos que estamos viviendo, en esta temporada que está atravesando la tierra, el mundo. No es Venezuela, es el mundo. Los 5 continentes están atravesando esto. Es donde nosotros tenemos que tener, como nunca antes lo habíamos tenido, más comunión con nuestro Creador. Y entender que todo lo que nosotros nos ha tocado vivir y enfrentar hasta el día de hoy, todo tiene un plan. Todo es parte de un plan y todo tiene un propósito. Aunque muchas veces no lo entendamos completamente, no lo logramos entender, pero hay que clamar en eso. Cuando aquí dice, cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre. Cuando habla de hombre no significa al género, significa a la humanidad. Hombre refiere a la humanidad. Dice, cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre. ¿Qué es lo que a Dios le tiene que agradar de nosotros? Nuestra. Y más si somos conocedores de su palabra, si somos conocedores de su verdad. Hermano, hermana, nosotros no podemos hacer con nuestra vida lo que nos da la gana, lo que nos parezca, lo que sintamos o lo que hace la mayoría. No, que nuestra conducta le agrade a nuestro Señor, que es el único que sabe lo que hay en el corazón y lo que hay en la mente y lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que vayamos a hacer. Es el único. Ni siquiera la persona que duerme con nosotros, nuestra compañera, nuestro compañero, sabe qué hay en nuestro corazón. Conocerá algo, pero no lo conoce todo. Pero en cambio Dios sí lo sabe. Y cuando aquí dice, cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, cambiemos esa palabra hombre y pongamos persona. Cuando Dios le agrada la conducta de una persona, lo ayudará a mantenerse firme. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? Mantenernos firmes. Pero para que nos podamos mantener firmes, nuestra conducta tiene que agradarle a Dios. Entonces yo tengo que autoexaminarme. Yo tengo que autorrevisar qué conducta yo estoy teniendo. Y la conducta debe estar de acuerdo a lo que le agrade a mi Señor.
lo que le agrade a mi Creador, lo que le agrade al Espíritu de Él que habita dentro de mí. El Espíritu Santo no está en un lugar, no está en un sitio. El Espíritu Santo está dentro de mí. Significa que constantemente está observando cómo es mi conducta. ¿Aló? ¿Cómo me estoy conduciendo? Cuando Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme. ¿Por qué razón necesitamos mantenernos firmes? Hermano, porque si no mantenemos firmes, nos vamos a desviar del camino. Vamos a tener una conducta que a Él no le agrade. Vamos a tener una conducta que a Él no le parece. Entonces no nos vamos a mantener firmes, vamos a caer. ¿Aló? Dice, tal vez tenga tropiezo. O sea, otra cosa. La gente cree que no, me meto en Dios, busco los caminos, me acerco al Señor, hago lo correcto y me va a ir siempre bien y nunca me voy a tropezar. No, hermano, va a haber tropiezo. Tal vez tenga tropiezo. ¿Aló? Tal vez, dice, tenga tropiezo, pero no llegará a fracasar. Por eso me gustó esta versión, esta es traducción lenguaje actual. Tal vez tenga tropiezo, pero no llegará a fracasar. ¿A qué es lo que la mayoría le tiene miedo? Al fracaso. Que nuestra conducta le agrade a Él. Tal vez tengamos tropiezo, pero no llegará a fracasar porque Dios le dará su apoyo. ¿Quién te va a dar apoyo? Hermano, tú ¿aló? Mira lo tremendo. No viviendo en la miseria, ni tampoco que sus hijos anden pidiendo pan. O sea, no solo se está garantizando lo de uno, sino lo quién, los hijos. Ahí entra la generación, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, ¿aló? Pero para eso comienza con que nuestra conducta le agrade a quién, a Dios, al Señor. Pidiendo pan. Cuando la gente honrada regala algo, ¿qué hace la gente honrada? Vive regalando. ¿Aló? Ahora, quien no es honrado es deshonrado y vive siempre en la miseria. ¿Y por qué siempre vive en la miseria? Porque andas agarrado. ¿Aló? Piensa puro. ¿Aló? Cuando la gente honrada regala algo, siempre lo hace con generosidad. ¿Qué tiene siempre de característica lo honrado? La generosidad. ¿Aló? Ahora, ¿dónde debería empezar la generosidad de la gente honrada? Con las cosas de Dios. 1, 2, con sus padres. 3, con los necesitados. O sea, siempre anda buscando. Sé generoso. Significa que si hay una necesidad en la obra, es generoso. Si hay una necesidad en los padres, es generoso. Si hay una necesidad en cualquier persona cercana, conocida, es generoso. Cuando la gente honrada a regalar, siempre lo hace con generosidad. Sus hijos son una bendición. ¿Por qué sus hijos son una bendición? Porque tienen la bendición del padre y la madre que es generoso. Así que aléjate de la maldad y haz siempre lo bueno. ¿De qué nos debemos alejar? De la maldad. Y hacer siempre. Siempre se debe hacer lo bueno. Pero a veces no se quiere hacer, o a veces no se siente. Pero no se trata de querer, se tiene que hacer. Así te quedarás para siempre en la tierra prometida. ¿Dónde se dice que nos vamos a quedar para siempre? ¿En la tierra? ¿La tierra? Prometida. Hermano, ahora miren, pensando esto me viene a la memoria algo. Cuando Dios llamó a Abraham, lo mandó a salir de su tierra y de su parentela. Y le dijo, ve a la tierra que yo te mostraré. Le dio una orden ilógica. Le dio una orden irracional. Le dio una orden que no había recibido nadie más. ¿Qué hizo el hombre? Inmediatamente acomodó todo, ordenó todo y salió. Pero triste y lamentablemente no obedeció completo al Señor. Porque le dijo, sal de tu tierra y sal de tu parentela. Él salió de su tierra, pero no de su parentela. ¿Por qué? Se llevó a un sobrino llamado Lot. Y sí le fue bien. Y logró hacer muchas cosas.
pero no logró ver bien la bendición completa de Dios. ¿Cuándo fue que él logró ver la bendición completa de Dios? Cuando sacó de su lado su parentela. ¿Quién era su parentela? Lot. Cuando él se logró apartar de Lot, logró tener la bendición que más anhelaba, que era un hijo. ¿Aló? Ahora, note algo en la cuestión de Abraham. Abraham es llamado el amigo de Dios. Y en Abraham es donde empezó todo. En un hombre fue que empezó todo. Todo lo que Dios tenía planificado para levantarse de la tierra, un pueblo para él. Pero un pueblo que comenzó con la vida de una persona que le fue obediente a Dios. Aunque no al principio completamente, pero empezó a hacer las cosas como Dios le agradó. Y él pudo ver en su vida el cumplimiento de la promesa. Porque le dijo, tú serás, se llamaba Abraham, pero luego le cambió el nombre a Abraham, que significaba padre de multitudes. Note esto, él lo llamó padre de multitudes cuando todavía no tenía ni un. ¿Te das cuenta que Dios te da nombre antes de que sucedan las cosas? Pero así como Dios nos da nombre, el mundo también nos quiere dar nombre a nosotros: fracasado, inútil, imbécil, gafo, tonto, ¿aló? Bobo, bolsa, ¿aló? Eso nos quiere decir la sociedad. Pero el Dios del cielo nos llama bendito, nos llama próspero, nos llama sano, nos llama inteligente, nos llama lleno de gracia. ¿Aló? ¿Por qué? Porque Él nos da el nombre antes de que lo recibamos. Pero no solo eso, hermano. Luego que nace Abraham, que Abraham le da su obediencia al Dios que lo llamó, empieza a construirse ese pueblo. Pero no se construyó el pueblo en él. Nace su hijo, Isaac, que por cierto su significado es risa. Porque ¿qué le produjo a él? Risa. Era estéril, viejo, y la mujer había dejado de ver la menstruación. Y tuvo el muchacho a los 100 años. Y su esposa tenía 75. Algo impensable, algo imposible, pero lo hizo Dios. Porque se agradó de la conducta de Abraham. ¿Te das cuenta que cuando tú y yo nos enfocamos en que nuestra conducta le agrade a Él, comienzan a ocurrir milagros? Y yo quiero que usted en esta noche se haga esa pregunta: ¿por qué no sucedió ese milagro que está esperando? ¿Será que tu conducta no le está agradando al Señor? Hay un milagro que quieres, hay un milagro que necesitas. ¿Y por qué no ha llegado? ¿Por qué no ha sucedido? ¿Qué significa? Que hay algo que el Señor no le agrada en ti. Se tiene que examinarte, revisarte. Mi Señor, ¿qué hay en mí que no te agrada? Porque yo quiero ese milagro y no lo veo. Yo necesito ese milagro y no lo tengo. Y la razón es porque hay algo en mí que no le agrada. Ahora, si tú quieres, si yo quiero, si nosotros anhelamos ese milagro, todo va a comenzar con examinar nuestra conducta en Él. ¿Y dónde empieza la conducta de todo hombre y de toda mujer de Dios? Su corazón. ¿Aló? Tu corazón. Eso es lo que tú tienes que revisar todos los días, toda la semana, todos los meses. ¿Cómo está mi corazón? Mi corazón está sano. Mi corazón está marcado por heridas. Mi corazón de verdad está fluyendo vida o muerte. ¿Aló? Y corazón y mente es una misma cosa. ¿Por qué debemos cuidar nuestro corazón? Porque ¿cómo cuidamos el corazón? Cuidando lo que hay aquí. El diablo te dice, no vas a poder. El diablo te dice, no, eso es mucho para ti. El diablo te dice, tú eres igualito a tu papá. El diablo te dice, tú eres igualito a tu madre, tú eres igualito a tu familia. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el Dios que me escogió? ¿Qué dice el Dios que me llamó? ¿Qué dice el Dios que me apartó? Ese no me debe interesar lo que los demás piensen de mí. Me debe interesar lo que Él piensa de mí. Y por eso, mi hermano, mi hermana, yo debo cuidar, tú debes cuidar, y todos nosotros debemos cuidar lo que hay aquí adentro. Porque la conducta empieza aquí en el corazón. Porque el corazón se llena de lo que está aquí. La palabra dice cuál es su pensamiento, cuál es, tal cual es el hombre. Tú eres lo que piensas. Si esa conducta que tienes
está porque así estás pensando. Y estás pensando así, así estás sintiendo y así estás conduciendo tu vida. ¿Aló? Ahora Abraham tiene ese hijo, Isaac. La risa. Pero luego ese hombre, primer hijo de la promesa, porque recordemos que Abraham tuvo otro hijo que no era la promesa, quiso ayudar a Dios y se acostó con las esclavas y nació Ismael. ¿Y dónde está ese rollo? Hasta el día de hoy estamos viendo ese rollo. Los judíos con los musulmanes. Eso viene de allí. ¿De dónde viene ese pleito que está teniendo los ojos del mundo en ese pedacito de tierra allí donde empezó el cuento de todo? ¿De dónde empezó? Que Abraham quiso ayudar a Dios. Como vio que el muchacho no llegaba, se desesperó. Y como se desesperó, le llegó la esposa con una idiota. Ven y acuéstate con mi sierva. Porque en aquel tiempo había una costumbre que la mujer que no podía dar a luz hijo, si ella recibía el hijo de otra en su rodilla, cuando ella estuviera dando a luz, ese hijo automáticamente, o esa hija automáticamente le pertenecía. ¡Ah, carajo! Ese hijo le pertenecía. Como se dio duro. Revisar a ver si se renaba, se dio duro en la boca. Si Abraham no le hubiese hecho caso a su esposa, no se hubiera metido ese rollo. ¿Aló? Miren lo peligroso que es la conducta de nosotros. No sabemos lo que va a marcar en el futuro. Por eso, hermano, todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias presentes y futuras. Por eso es que nosotros debemos cuidar la conducta de nosotros. Y cuando tú tienes una palabra de Dios, con mayor razón tienes que cuidar tu conducta. Porque Abraham tenía una palabra de Dios, pero no cuidó. Entonces se le hizo caso a la esposa. Porque la esposa no, esto va a tardar. Y que tu milagro tarde no significa que no vaya a llegar. Y el que está a su lado, que tarde no significa que no vaya a llegar. Ah, pero díganselo con ganas. Que tarde no significa que no vaya a llegar. Ah, pero es que tarde, pero va a llegar. Porque lo importante no es que tarde, lo importante es que llegue. ¿Sí o no? ¿Aló? Ahora, nace este hombre, Isaac, risa. Pero ahora de ese hombre, Isaac, comienza la promesa. Nacen dos gemelos, Esaú y Jacob. ¿Quién nació primero? Esaú. Pero la promesa no era para Esaú, la promesa era para Jacob. Ahora, ¿qué significa Jacob? Tramposo, tracalero, aprovechado. Y a ese güey que Dios escogió, no escogió al que nació primero. Porque como Dios escoge, no es como escoge la mayoría. Y Dios casi siempre hace las cosas como que al revés. Porque debió haber sido el primero. Pero note algo, eso nos enseña a nosotros que somos escogidos desde el vientre. Jacob nació, pero marcado como tramposo, marcado como tracalero, marcado como que a ti no te toca nada, marcado como que tú no eres elegido, delante de los ojos de los hombres, delante de los ojos naturales, pero delante del Creador dijo: este es el escogido, este es el apartado, este es el consagrado, este es el que me agrada a mí, este es el que yo voy a bendecir. Y eso te dice Dios a ti en esta noche: tú eres el escogido, tú eres la escogida, tú eres el apartado, tú eres el consagrado, tú eres el que va a tener la bendición de Dios. ¿Aló? Pero hermanito mío, hermanita mía, si eso es así, o sea, nuestra conducta debería estar de acuerdo a lo que dice él, a lo que digan los demás, no a lo que yo siento, no a lo que yo creo. ¿Aló? Y tal vez esté escuchando esas voces alrededor mío. Tal vez tú estés escuchando esa voz alrededor tuyo. Tú no sirves, no lo vas a lograr, no vas a llegar. No hagas así, no creo eso, creo lo que dice la palabra. ¿Aló? Ahora, nacen estos dos y ahí pasa otro rollo. ¿Cuál es el rollo? La mamá ve que el papá le va a dar la bendición al otro y no al que corresponde, se la da de viva y engatusa al muchacho para que engañe al papá. ¿Disfrazándose de qué? Y el que está a su lado no necesita disfrazarte de nadie. Dígale, no necesitas disfrazarte de nadie, porque la bendición es tuya y nadie te la puede quitar. Aló, apláudale, Señor. Mira, hermano, eso es tan tremendo que cuando la bendición es de nosotros, claro que nos la van a querer robar, se nos va a querer adelantar, pero nadie la puede, hermano, nadie te la puede quitar.
Cuando tú eres un bendito de Dios, cuando tú eres una bendita de Dios, cuando somos bendecidos de Dios, hermano, pueden salir tracaleros, pueden salir otros que quieren que más avispado. No, papá, adelántese todo lo que quiera, pero se va a dar un jetazo, porque no me va a robar la bendición. Pero comete un error la mamá. ¿Y qué pasa con ese error? Otra enemistad entre dos hermanos. Y el muchacho tuvo que salir de la casa antes de tiempo. El muchacho tuvo que irse a vagar. Pero en cada una de esas malas decisiones ¿estaba quién? Dios. ¿Guiando qué? ¿Guiando qué? Los pasos. Y a la larga ese que habían marcado como un hombre que no era de bendición sino de maldición, viene Dios, se acerca y le cambia el nombre. Ya no será llamado más Jacob, ahora serás llamado Israel. En pocas palabras, ya no serás más fracasado, ahora serás el pueblo de Dios, el bendito, el glorioso, el que va a marcar la diferencia en el mundo entero. ¿Aló? Y hasta el día de hoy estamos hablando de ese trancaralero que escogió ¿quién? Dios. Por eso tú y yo tenemos que aprender a escudriñar la palabra de Dios. A veces el diablo y las personas que están alrededor de nosotros, porque cometemos un error, cometemos una falla, creemos que somos hijos. No, pero ya perdí. ¿Por qué perdiste? Porque quise lo malo. No, papá, es que tú no eres hijo por la conducta, tú eres hijo por elección. Lo que somos, papá, cuando algunos se portan mal, dejan de ser hijos. Oye, provoca pescosarlo, sí, pero no dejan de ser hijos. No dejan de ser hijos. Y tal vez le estorben a los demás, pero a nosotros nunca nos van a estorbar. A ese muchacho tuyo, sí, tú lo dijiste, es mío, no es tuyo. A ti no te duele, pero es mío, a mí sí me duele. Y así nos dice Dios a todos nosotros. Tal vez no le dolamos a los demás, pero sí le dolemos a Él. ¿Aló? Ahora, de ese muchacho que le cambiaron el nombre, y de ahí Él, Dios que escogió a su abuelo, no a él, ni a su papá, sino a su abuelo, se cumple la promesa y nacen las 12 tribus de Israel. Pero quiero llegar a un punto en la vida de Jacob, de Israel. De sus 12 hijos tiene un hijo llamado José, que se conoce como el soñador. Pero su hijo predilecto, porque lo había tenido en la vejez con la mujer que amaba, a causa de su excelencia, a causa de su comportamiento, a causa de su sabiduría, a causa de su inteligencia, pero sobre todas las cosas, a causa de la obediencia a su papá, los otros hermanos lo agarran, lo golpean, lo tiran en un hueco, le quitan la túnica especial que tenía, que era diferente a la de todos ellos, matan un carnero, la machan de sangre y se le presentan al papá. He aquí, conoce la túnica de tu hijo José. Ahora, ¿por qué nació esa envidia contra José? Porque Dios le había dado sueño. ¿Por qué había nacido esa envidia contra José? Porque Dios le había dado revelación. ¿No? Ahora, José de la noche a la mañana pasa de ser el hijo predilecto, que se vestía diferente a sus hijos, a ser vendido en la plaza de la tierra de Egipto. De la noche a la mañana dejó de ser hijo y empezó a ser un esclavo. Ahora, ¿cuál fue la conducta de José en esa situación? ¿Cuál fue la conducta de José en lo que le tocó vivir y enfrentar? Su conducta le agradó a Dios. Y como la conducta de José en medio de eso le agradó a Dios, ahora José llegó siendo el último esclavo y se convirtió en el mayordomo de esa casa. Y todo lo que representaba a Potifar, que era su amo, lo manejaba ¿quién? José. Mire cómo son las cosas. ¿Por qué José pudo convertirse en la mano derecha del dueño de la casa donde fue comprado como esclavo? Porque guardó su conducta. No se dejó amargar por lo que hicieron los hermanos. No se llenó de rabia, no se llenó de celo, no se llenó de ira, no se llenó de amargura. No empezó a hacer lo malo. Siguió haciendo. ¿Te das cuenta por qué es importante nuestra conducta? Porque casi siempre queremos, no, es que yo soy así porque me hicieron esto. No, hermano, no seas así porque te hicieron eso. Sé mejor porque te hicieron eso. Porque no importa por lo que te hagan los demás, no importa que Dios vea la conducta tuya. ¿Aló? Ahora,
llega al tope allí en esa casa, pero llega la mujer de su amo y quiere acostarse con él. ¿Lo pudo haber hecho? Claro que sí, ¿quién lo iba a ver? Y por eso le dijo a la mujer, no. Pero más sin embargo le quedaron las ropas de él en la mano de la mujer. Significa que como que estuvo a puntico, como que se le alborotó la cosa, porque no creo que le haya quedado la ropa ya gratis. Significa que arañó algo ahí. Pero a la larga recapacitó, Dios, no, tú no estás corriendo. ¿Y qué pasó? ¡Chum! Salió corriendo. Dígale que está a su lado, salga corriendo de allí. No te quedes. ¿Aló? Cuidado, no salga corriendo muchito que cayó de esta ahí. ¿Aló? Miren cómo son las cosas. Ahora José es un ejemplo para todos nosotros que nuestra conducta le agrade al Señor. Hermano mío, hermana mía, no podemos dejarnos llevar por la amargura. No podemos dejarnos llevar por la mala conducta de las personas que nos rodean. No. Nuestra conducta tiene que agradar al Señor. Y si le agrada a Él, nos va a bendecir. Ahora, salió corriendo. Y como no complació a la mujer de su amo, fue acusado como violador. ¿Qué pasa con el patrón? Oye, te di todo y ahora me querés raspar a la mujer, me querés soplar la taza. Lo manda a la cárcel. ¿Sabía que algo así en Egipto? En Egipto había una ley para los que eran adúlteros. ¿Sabe cuál era la ley? A la mujer le cortaban la nariz y a los hombres lo lanzaban a los cocodrilos. La pregunta que usted y yo tenemos que hacernos, ¿por qué razón entonces José no fue lanzado a los cocodrilos? ¿Porque su conducta le agradaba? ¿Su conducta le agradaba? Por eso se escapó de los cocodrilos. Pero más sin embargo fue preso. Ahora, en la cárcel, todavía José siguió cuidando en la cárcel todavía su conducta le agradaba. ¿Y qué terminó siendo en la cárcel? El prano, el que mandaba. ¡Aló! ¿Se da cuenta cómo viene la cosa? Cuidó su corazón. Cuidó su corazón. ¿Aló? Pero luego, en la cárcel se le presenta la oportunidad de conocer a las dos personas más cercanas del hombre más poderoso de la tierra de Egipto, Faraón, el panadero y el copero. Las dos personas más cercanas al hombre más poderoso de ese tiempo. Ambas estaban presas. Ambas tuvieron un sueño. Ahora, ¿qué pasó con José cuando escuchó el sueño? Que dio la interpretación. Y las dos interpretaciones sucedieron tal cual como José las dijo. Pero José le dijo al copero, que fue el que se escapó, cuando te suelte y quedes libre, háblale a Faraón. Porque él sabía que si él le hablaba a Faraón, él quedaba libre. ¿Cuánto tiempo pasó para que ese hombre le hablara a Faraón? ¿Sabe cuántos años pasaron desde que fue vendido, votado por sus hermanos, hasta el momento donde se sienta en el trono como gobernador de Egipto? 17 años. Significa que durante 17 años le pasaron cosas muy difíciles. Durante 17 años le pasaron cosas muy dolorosas. Durante 17 años tuvo pruebas. Durante 17 años tuvo lucha. Pero cuidó su... Y en esos 17 años, ¿qué hizo Dios? Ahora es nombrado gobernador de la tierra de Egipto. El segundo hombre más poderoso de esa tierra. Nadie podía levantar un pie o una mano sin pedirle permiso a él. Ahora, cuando estaba sentado en ese trono, cuando tenía ese poder, esa autoridad, ¿quiénes cree usted que llegaron a visitarlo? ¿Lo qué? Los hermanitos. Los hermanitos que lo bendijeron. Los hermanitos que lo ayudaron. Los hermanitos que lo metieron en un pozo. Los hermanitos que lo traicionaron. Los hermanitos que embarraron su túnica de sangre y engañaron al papá diciendo que lo habían matado. Y hermano, lo poderoso que cuida nuestro corazón con nuestros hermanos. Porque a la larga él entendió. Y él se los dijo a ellos. No tengan pesar. Dios me envió a esta tierra por mano de ustedes. Hermano, cuando cuidamos nuestra conducta, entendemos que todas las cosas que nos pasen, todas las tiene controladas. Pero a veces las cosas que nos pasan nos duelen.
A veces las cosas que nos pasan, sentimos que nos aplastan. A veces las cosas que nos pasan nos quedamos sin nada. A veces las cosas que nos pasan nos lleva a llorar. Pero hay que cuidar la conducta. Hay que cuidar el corazón, hay que cuidar la mente. Y por eso él pudo perdonar a sus hermanos. ¿Pero por qué lo pudo perdonar? Porque entendió que era plan de Dios. Y ahora, volvamos al sueño que él tenía. Tuvo un sueño donde el sol y la luna y las estrellas se inclinaban delante de él. ¿Quién era el sol y la luna? Su mamá y su papá. ¿Y quién eran las estrellas? Sus hermanos. Tuvo un sueño donde ambos recogían, él con sus 11 hermanos, recogían gavilla, trigo. Pero el manojo de trigo que él recogía se levantaba por encima de los 11 de sus hermanos y se inclinaban ante él. Pero eso lo vivió 17 años atrás. Y a la larga se cumplió. Ahora, ¿por qué se cumplió el sueño? Porque guardó su conducta. ¿Cómo se va a cumplir tu sueño? ¿Cómo se va a cumplir tu sueño? ¿Cómo se va a cumplir mi sueño? ¿Cómo se va a cumplir nuestro sueño? Que nuestra conducta le agrade. ¿Le agrade? Yo quiero que en esta noche, antes de irse a su casa, se haga esa pregunta. ¿Mi conducta le agrada a mi Señor? ¿Aló? Ahora, ¿la conducta significa que ando así? La conducta significa que mi corazón está sano. La conducta significa que mi mente está libre. ¿Está sano de qué? De la rabia, del rencor, del orgullo, de la terquedad, de la obstinación, de la incredulidad, de la apatía. Su desgracia me lo hicieron, yo se lo voy a hacer. De eso está guardado. Esa desgracia me la hizo, se la voy a hacer. De eso está guardado. Y entonces, como está guardado a través de él, perdón. Y por tener perdón, fue guardada su mente de algo que todos necesitamos como creyentes: imaginación. ¿Por qué necesitamos la imaginación? Porque solo con la imaginación vamos a conseguir la solución a los problemas. Si usted no tiene imaginación, usted va a ir problema como un madre rolo que le cae en la cabeza y lo aplasta y lo mata. Pero si usted tiene la imaginación, usted no, este rolo lo convierte en un escalón. ¿Aló? Los obstáculos los convierte en escalones. Pero si la mente suya está bloqueada, entonces ve el problema. No, ahora sí me fregué. Y anda buscando para salir para Perú, para... ¿Aló? Y por eso, hermanito mío, hermanita mía, yo quería colocar en el corazón de ustedes esta palabra. Cuando Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme. Hermano, necesitamos la ayuda de Dios, porque esa ayuda es la que nos va a mantener firmes. Pero para que podamos tener esa ayuda, nuestra conducta debe... Ahora, ¿cómo le va a agradar, hermanito? ¿Cómo le va a agradar, hermanito? Si no lo buscamos en oración. Si no le decimos: Padre, mira mi corazón. ¿Hay algo en el que no te agrada? Muéstrame, dime. ¿Qué no te agrada, mi Señor? Dime qué es lo que en mi corazón está impidiendo que yo reciba el milagro que te estoy pidiendo. Porque así como en el pasado Él hacía milagros, también lo hace ahorita. Pero los milagros no ocurren porque la conducta de nosotros no le está agradando a Él. Falta de perdón con algo. Hay algo que se está incubando en nuestro corazón que nos está robando el milagro. Eso hay que sacarlo. Eso hay que arrancarlo. Eso hay que removerlo para que nuestra conducta sea la correcta. Nuestro corazón haya bondad. Nuestro corazón haya misericordia. Nuestro corazón haya comunión. Nuestro corazón haya alegría, haya gozo. Nuestro corazón esté lleno siempre de esperanza. Nuestro corazón siempre tenga amor. Nuestro corazón siempre tenga fe, esperanza y amor. ¿Aló? Porque eso es lo que todos nosotros como creyentes necesitamos en nuestro corazón: la fe, la esperanza y el amor. La fe, ¿por qué? Porque en la fe comienza todo. Y la esperanza, ¿por qué? Porque el producto de la fe es la esperanza. Y la esperanza termina convirtiéndose en una sola cosa que nos va a servir para este mundo y para el que viene: amor. Usted no me puede hablar que dice que ama si no hace nada. Yo amo a Dios. ¿Y por dónde coger los miércoles?
Yo amo a Dios, ¿por dónde coger los domingos? Yo amo a Dios, no le dejo un día a la semana. Yo amo a Dios, caen 3 gotas de agua. Ay, no, llovió. 3 gotas, 2 mosquitos, y anda diciendo que cayó un palo de agua. ¿Aló? ¿Cuánto le está hablando el Señor? Amén. Bueno, para empezar me habló a mí. Esa es la palabra que quería colocar en el corazón. Y te doy un aplauso al Señor. Así que nuestra conducta le agrade a Él. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos delante de Él y pedirle que nos perdone si hemos tenido una conducta que no le agrada. Amén. Señor, gracias. En esta noche, Padre, nos ponemos delante de ti. Perdónanos si la conducta nuestra no te agrada. Perdónanos, Señor, si el milagro no ha llegado, porque nosotros mismos hemos sido tropiezo. Hoy te presentamos nuestras vidas, Padre. Te pedimos que tu bendita y poderosa mano nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Te pedimos que tu sangre derramada, Señor Jesucristo, en aquella cruz, pueda limpiarnos en esta noche, purificarnos y santificarnos. Ese poder redentor se active en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra vida, en lo que somos, lo que tenemos y en todo lo que representamos. Padre, necesitamos mantenernos firmes en tus caminos. Ayúdanos cada día, cada semana, cada mes, cada año. Queremos agradecerte lo que has dado, lo que has quitado. Queremos agradecerte lo que has permitido, lo que todavía no has permitido. Señor, queremos ver milagros en nuestras vidas. Te necesitamos. Gracias. Coloca tu mano en el corazón. Escuchemos esa poderosa letra de esta hermosa canción. Si la sabemos, dependo de ti, eres mi madre. Dependo de ti, mi salvación. Dependo de ti, vengo a humillarme. Dependo de ti, entregaré el corazón y te adoro, Señor. Vamos, dígalo. Y te adoro, Señor. Y te adoro, Señor. Dependo de ti. Dependo de ti, eres mi paz. Dependo de ti, mi salvación. Dependo de ti, vengo a humillarme. Dependo de ti, entregaré el corazón. Vamos, dígalo. Te adoro, Señor, y te adoro, Señor, y te adoro, Señor. Dependo de ti, yo dependo de ti. Sí, Señor. Necesito que me bendigas. Aunque tu padre y tu madre necesitan, el corazón te recoge. Eres santo, eres santo, santo. Nunca dejaré de alabar.
Yo nunca dejaré de alabarte y te adoro, Señor, y te adoro, Señor, y te adoro, Señor, dependo de ti. Señor, te adoramos. Y dependemos de ti. Yo dependo de ti. Todos nosotros dependemos de ti. Dependemos de ti porque eres nuestro Padre, eres nuestra salvación, eres nuestra esperanza, eres nuestra fuerza, Señor. Eres la sabiduría, eres la inteligencia, eres la gracia y eres el favor. Señor, y por eso en esta noche queremos levantar y presentarte nuestras dádivas, nuestras ofrendas. Levante allí lo que usted trajo, lo que usted apartó, lo que usted consagró para el Señor. Señor, su palabra dice que usted hace memoria de nuestras ofrendas. Y en esta noche, mi Señor, yo quiero presentarte las ofrendas de tu pueblo. Con ellas te están reconociendo, Señor, que dependen de ti, porque tú eres la fuente. Por eso en esta noche, Señor, yo te quiero pedir que te acuerdes de cumplir con tu mano todo lo que se ha prometido con tu boca. Que hagas memoria, Señor, de lo que ellos están dando, lo que ellos han dado y lo que ellos vayan a dar. Te pido que le abras la ventana de los cielos, derrames esa lluvia de bendiciones hasta que sobre y abunde. Que bendigas, mi Señor, la obra de sus manos, que traigas tu cobertura en esta semana, en este mes, y que protejas, cuides y guardes lo que son, lo que tienen y todo lo que representan. Y con esta autoridad que han activado en el Espíritu por medio de sus dádivas, al reconocer que dependen de ti, yo como pastor los bendigo en esta noche con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, declarando que serán sanos, fuertes, prósperos y muy bendecidos, que nunca jamás comerán el pan con escasez y tendrán falta de ningún bien. Que tú les darás la sabiduría y la inteligencia para tomar las decisiones correctas y pertinentes en el área financiera y económica. Mi Señor, tú le darás gracia y favor para abrirle puertas y ensanchar su territorio. Mira sus negocios, sus empresas, mira sus trabajos, sus empleos, que tengan tu gracia y tu favor, que bendigas tú desde el cielo lo que son, lo que tienen y todo lo que representan. Mira ahora cuando nos vamos, llévenos en paz y en bendición. Bendíganos en nuestra salida, trayecto, llegada, desde ahora y para siempre. Nos vamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos en esta noche, amén, amén, y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Muchísimas gracias por